Amén. Dice, muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a su criado: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encargado y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerlo. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primeramente por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dijeron las nuevas a Jesús. Gloria a Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. En esta hora, oh Dios, yo te pido, Señor, que este mensaje, Señor, llegue a nuestra mente y a nuestros corazones, Padre de la gloria. Oh Dios, yo me quito y te pongo a ti, Señor. Que seas tú, Señor, por medio de mí, transmitiendo, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor. Oh Dios, que pueda llegar al corazón de nosotros, Señor, y podamos meditar, hacer la Padre de la gloria, y recapacitar, oh Dios, en lo que tú tienes para decirlo en esta noche, Padre. A ti sea el honor, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: ¿es este Juan el Bautista? En aquel tiempo, porque era un tiempo pasado, ¿verdad? No era el tiempo. Él oyó la fama de Jesús y decía que ese no era Jesús, que ese era Juan el Bautista, que había resucitado. Porque era en el tiempo, ¿verdad?, en que Jesús predicaba la palabra. Lo podemos ver en el capítulo 13 de Mateo, el versículo 58. Amén, podemos leerlo. Y nos hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Que dice que Jesús ahí no hizo muchos milagros porque había mucha incredulidad, ¿verdad? Y era en ese tiempo que Herodes decía que ese no era Jesús, que era Juan el Bautista el que hablaba. ¿Por qué? Porque él era casi lo mismo que ellos predicaban, el arrepentimiento, ¿verdad? Y él decía: ese no puede ser Jesús, ese tiene que ser Juan el Bautista. Por eso dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus discípulos: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes, los poderes que tenía Jesús. Él decía que por eso
actuaba en Juan el Bautista en esos poderes. Maravilloso sería, hermanos, que en este tiempo a nosotros nos confundieran con Jesús, ¿verdad? Que nosotros en nuestros mensajes, en nuestras prédicas, ¿verdad?, tuviéramos un rasgo de Jesús y las personas pudieran ver ese rasgo en nosotros, que Jesús vive dentro de nosotros. Así como, ¿verdad?, Herodes pensaba que este era Juan el Bautista, porque el mensaje que ellos llevaban casi era lo mismo. Pero se dice que había mucha incredulidad, pero oyendo la fama de Jesús, llegó al palacio de Herodes. En la Biblia menciona varios Herodes, ¿verdad? Herodes, el que se menciona en Mateo 2, ¿verdad?, que quería matar al niño Jesús que había venido. No se trata del mismo Herodes que habla ahora, ¿verdad?, que fue el que mató a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero la fama de Jesús crecía mucho, la de Juan el Bautista, resucitado, ¿verdad? En aquel tiempo Jesús ministraba igual, los mensajes eran iguales. El de Juan era el mensaje de arrepentimiento. Herodes había aprendido a Juan el Bautista, ¿verdad?, por Herodia, y porque Juan le predicaba que no era bueno. Vamos a leerlo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, ¿verdad? No le era lícito tener la mujer de quién, de su hermano. Miren esta familia, ¿verdad? Era la mujer de su hermano, pero él quería estar con ella. ¿Y qué él hizo? Bueno, me divorcio de mi mujer, me caso con esta y ya. Pero él pensaba que con eso él podía, ¿verdad?, cubrir su pecado o arrepentirse. Pero eso no es arrepentimiento, hermano. Eso no es, y menos si la persona es inconversa. Muchas veces queremos, como dicen, tapar el sol con las manos, pero no se puede, ¿verdad? Mucha gente que cree que si, bueno, vivo con una persona incrédula, si me caso voy a ir al cielo, pero no es así. Dios vino a predicar arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, ¿verdad?, de nuestros pecados para poder que Dios nos perdone, para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos y reconocer que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, porque ¿qué entonces vale la muerte de Jesús si nosotros decimos que ya con esto tapo mi pecado y ya me arrepiento y sigo igual, ¿verdad? Y hay muchas personas inconversas que creen que cuando vienen a los caminos de Dios y no están casadas, dicen: bueno, me caso y ya. Pero eso no es arrepentimiento, porque de igual manera, si no se arrepienten, si no reconocen su pecado, ¿verdad?, no van a ir al cielo por el simple hecho de que, bueno, ya me casé, ya no estoy pecando, pero no han reconocido en realidad su pecado delante de Dios ni se han arrepentido. Y esto es lo que creía, ¿verdad?, Herodes. Dice: me divorcio pues y me caso con la hermana, con Herodia, ¿verdad?, que era esposa de su hermano, de su medio hermano. Dice: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque temía a Juan por profeta. Él no temía a Dios, ¿verdad? Él temía era al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan por profeta, ¿verdad? Pero él quería matarle. ¿Por qué quería matarle? Porque Juan le predicaba el arrepentimiento y le decía que no era lícito, ¿verdad?, que él estuviera con esa mujer. Muchas veces
cuando se nos confronta y nos muestra el pecado a nosotros que estamos cometiendo, entonces no nos gusta, nos disgustamos, ¿verdad? Y él quería matar a Juan el Bautista por esto, porque él lo confrontó. Imagínense nosotros si tenemos que predicar la palabra de Dios y nos dan la oportunidad de ella predicarle al presidente. ¿Usted cree que yo voy a ir delante del presidente y le voy a decir, arrepiéntete, estás en pecado, tienes que hacer esto y lo otro? Yo lo pensaría dos veces, hermano, porque estoy delante del presidente de la República. Pero Juan el Bautista no vio eso. Juan el Bautista le predicó y le decía que no le era lícito tener esa mujer, que no era bueno. Amén. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodia danzó en medio y agradó a Herodes, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ella danzó y bailó tan bonito, o de tal manera bailó que él se agradó, le gustó el baile y todo lo que estaban ahí? Quizás era una niña de 17 años, 15, 16 años, y ella bailó de tal manera que agradó, le agradó y le agradó a todos. Y cuando él vio ese baile, él dijo, pídeme lo que quieras te daré, incluso la mitad de mi reino. Pero nunca se imaginó que ella le iba a pedir la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? Y dice el versículo 7, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primeramente por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Aquí dice que ella era instruida por su madre. Muchas veces, ¿verdad? Hay muchas madres que quieren que sus hijos sobresalgan sobre todo, ¿verdad? Y quizás lo llevan a una educación que no es buena y le hacen pensar a los niños que ellos son superiores a cualquier otro niño, que tú eres bonita, tú eres la mejor, tú puedes ser la reina, tú puedes y puedes y puedes. Y le crean, ¿verdad? Le quitan ese tiempo de niñez a ese niño que tiene que crecer con los demás niños, y ese niño empieza a creerse mejor que los demás. Esto no es bueno, hermano, que nosotros como cristianos, ¿verdad?, introducimos a nuestros hijos en esa forma, porque ellos se van creyendo estos pensamientos que nosotros mismos le hacemos cuando decimos, tú eres la mejor, tú eres la más bonita, tú eres, ¿verdad? Entonces, esta niña, ¿usted cree que ella quería la cabeza de Juan el Bautista? Si una niña de esa edad que piensa, le pido una joya o que me dé dinero, ¿verdad?, porque le agradó la música, pero ella le preguntó a su madre, ¿qué le pide? ¿Qué le pide? Y la madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? Y eso fue lo que ella le pidió, instruida por su madre, pidió la cabeza. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese, ¿verdad? Ya él no quería, él se entristeció, pero él era el rey, él podía decir, bueno, pídeme otra cosa, yo no te voy a dar eso, ¿verdad? Porque él temía, como le dije, no a Dios, temía porque el pueblo sabía que Juan el Bautista era un profeta, ¿verdad? Y él no quería eso, pero como estaba con sus amigos, estaba, ¿verdad?, delante de personas que ya él había dicho que le daría lo que ella pidiera. Él no quería retractarse, él no quería, ¿verdad?, quedar mal. Él dijo, pues, a darle la cabeza de Juan el Bautista. Pero yo veo allí, hermano, que
cómo esta mujer, esta madre y estas hijas querían la cabeza de Juan el Bautista y en un plato. A mí me traen la cabeza de alguien en un plato y yo me desmayo. Y ella recibieron la cabeza sin asustarse, sin nada, la recibieron porque eso era lo que ella quería. ¿Por qué? Porque Juan le predicó la verdad. Pero de igual manera se dio a saber porque su hermano, ¿verdad?, después habló y dijo todo lo que había acontecido. Pero Dios nos manda, a Juan el Bautista le costó la cabeza, pero Dios nos manda a nosotros a predicar la palabra de Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, ¿verdad? Y ser mártir no es fácil, pero Juan el Bautista fue un mártir, ¿verdad? Y pudo servirle al Señor hasta la muerte. Y vemos, ¿verdad? Y dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. ¿Verdad? Ella, después que le dieron la cabeza, ella se la llevó a su madre. Podemos ver, digo yo, que no podríamos decir valentía, que sangre más fría, ¿verdad?, la de esta muchacha, de recibir esa cabeza y presentársela a su madre. ¿Por qué? Porque ella quería agradar a su mamá, ella quería complacer a su madre. Ella no le interesaba eso, pero como la mamá le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista, ella la pidió y fue entregada la cabeza de Juan el Bautista. Busquemos Levítico 18, 16, 20 al 21. Dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de tu hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientes en maldad. Es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermano para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no le darás a la mujer para descubrir su desnudez, mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de su prójimo, contaminándote con ella. Amén. El 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamináis así el nombre de nuestro Dios, dice Jehová. ¿Verdad? No era pecado, ¿verdad? ¿Y qué era? ¿Quién era Herodes? La mujer que él escogió era mujer de su hermano. Así que no le era lícito eso que él estaba haciendo. Él estaba, ¿verdad?, no estaba cumpliendo. Y por eso Juan le predicó en esa manera y le decía, no te es lícito tener esa mujer. Y por esa verdad le costó a Juan, ¿verdad?, la cabeza. Busquemos Lucas 3, 19 al 20.
Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodia, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodia había hecho, sobre todo ella añadió además esto: encerró a Juan en la cárcel, ¿verdad? Herodia era una mujer, ¿verdad?, que, como decimos ahora, esta mujer quiere mandar a su marido. Y Herodia, ¿verdad?, influía mucho en la vida de Herodes, de tal manera que él hacía lo que ella quería, ¿verdad? Y muchas veces nosotras como esposas, cuando el esposo no tiene ese carácter tan fuerte, queremos dominar, queremos ser cabeza. Y Dios no nos mandó a ser cabeza, Dios nos mandó a ser ayuda idónea, ¿verdad? Pero muchas veces queremos mandar. Ojalá que ninguna de nosotras nos identifiquemos con esta mujer, con Herodia, ¿verdad? Porque ella quería gobernar a Herodes, y Herodes se sometió a lo que ella quería. Y esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotras como mujer, ¿verdad?, seamos una ayuda idónea para nuestros esposos. Y que nuestros esposos tengan el carácter para decirnos a nosotros: esto no se va a hacer porque esto no es lo que Dios quiere. Esto no es lo que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Y nosotras podamos obedecer, ¿verdad?, a lo que el Señor nos está diciendo por medio de nuestro esposo. Amén. Vemos reflejada en la Biblia también a Acab y Jezabel, ¿verdad? Cuando a Acab no le dieron la viña, él lloraba y le decía a su esposa que no le dieron la viña, que quería esa viña. ¿Y qué hizo Jezabel? No te preocupes, esposo, yo te voy a conseguir esa viña, ¿verdad? Eran hombres de carácter, no tenían ese carácter y se dejaban dominar por su esposa, por su mujer, ¿verdad? Y eso, como le digo, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos ayuda idónea a nuestros esposos, sino que no lo gobernemos, sino que nos sometamos a ellos, ¿verdad?, como nos dice la Biblia, y ser esa ayuda, no ser la cabeza. Muchas veces queremos ser cabeza, y no, es lo que yo digo, tú estás equivocado, no son las cosas así, ¿verdad? A eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a ser ayuda idónea, y a los hombres a ser cabeza, ¿verdad? Cuando uno es jefe, cuando uno es cabeza, uno no se deja gobernar, ¿verdad? Porque Dios te mandó a ti a gobernar, no a que te gobernara. Y eso era lo que sucedía, ¿verdad?, con estos hombres que se dejaban gobernar por sus esposas y no le corregían, ¿verdad?, esa falla. Y es lo que el Señor nos dice hoy a nosotras, que debemos de ser mujeres obedientes a Dios y obedientes a nuestros esposos, que no debemos de creernos que somos la cabeza, sino la ayuda, que estamos allí para ayudar, ¿verdad?, en medio de todo. Busquemos Juan 3:19. Juan 3:19. Amén. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas.
¿verdad? Los hombres, ¿verdad?, amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Juan se lo dijo, esto es pecado, ¿verdad? Necesitas arrepentirte. Y él prefirió amar más las tinieblas que la luz que le estaba mostrando Juan a través de su prédica. Él rechazó, ¿verdad?, la luz, rechazó a Dios porque prefirió estar en el pecado. Muchas veces nosotros preferimos, ¿verdad?, amar las tinieblas antes que la luz, porque no queremos reconocer que estamos haciendo algo malo y no nos queremos arrepentir, ¿verdad? Rechazamos la palabra de Dios. En un momento dado que tengamos una situación y llega un hermano y te dice, hermano, esto no está bien, tienes que arrepentirte, no deja de hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? No queremos reconocer eso, no lo queremos aceptar. Y ahí estamos rechazando la luz que viene de Jesús, que nos está mostrando por medio de ese hermano lo que nosotros no queremos ver. Entonces allí estamos rechazando, como dice aquí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras que ellos estaban haciendo eran malas, como lo que estaba haciendo, ¿verdad?, este rey con esa mujer era mala, pero él decidió, ¿verdad?, quedarse en la tiniebla, no reconocer, es verdad, estoy pecando, me arrepiento. No, él no quiso reconocer eso. Él amó, ¿verdad?, después que Juan el Bautista le había predicado tantas cosas, le había predicado la verdad, ¿verdad?, para que él se arrepintiera y dejase de hacer lo que estaba haciendo, pero no lo hizo, porque prefirió amar más las cosas del mundo a reconocer que Juan en realidad lo que le estaba predicando era para que él se arrepintiera de lo que estaba haciendo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros reconozcamos, ¿verdad?, cuando estamos equivocados, cuando la palabra de Dios nos confronta y nos dice, no estás haciendo bien, ¿verdad? Y Dios quiere también de nosotros que salgamos y prediquemos la palabra de Dios a toda criatura, en todo momento. Juan le predicó al rey, y nosotros no nos atrevemos ni a predicarle al vecino de nuestra casa. ¿Por qué? Porque no, él tiene mal carácter, él me va a decir una grosería. No, hermano, no hay que temer, hay que ser discípulo de Dios hasta la muerte. Hasta la muerte tenemos que reconocer que nosotros predicamos a un Cristo vivo. Y es necesario, ¿verdad?, predicar la palabra de Dios, porque a eso hemos sido llamados. Esto no es que yo quiero, no quiero, hoy quiero, mañana no quiero, no. Esto es hacerlo, porque fue un mandato que nos dijo el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, esto no está en discusión, es una orden y nosotros tenemos que acatarla. Si se nos presenta un ministro, tenemos que predicarle la palabra. Si se presenta, ¿verdad?, personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No tengamos miedo, hermanos, de presentar a Cristo a las personas. En un momento dado a nosotros se nos presentaron a Dios y reconocimos y pudimos arrepentirnos y reconocer, ¿verdad?, que éramos pecadores y aceptar a Cristo como nuestro verdadero Salvador. Así es lo que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros, que prediquemos la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo, en el momento que Dios nos da la oportunidad, porque muchas veces se nos presenta la oportunidad de hablarle a una persona y nos quedamos callados. Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Él hasta la muerte.
¿verdad? Y seamos esas personas que Dios escogió para llevar el Evangelio a toda criatura, en todo tiempo y en todo momento. Y así lo quiere el Señor y quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Aunque no cueste mucho, pero es mejor servir a Cristo que servir a los demás. Amén. Yo les bendiga, hermano, y voy a dar la corta meditación que le tenía en esta noche, para que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios y reconocer, ¿verdad?, que el arrepentirse conlleva a muchas cosas. No es tapar el sol con el dedo, sino ir a Cristo y arrepentirnos de lo que estamos haciendo que no agrada a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en